Estamos viendo desde hace ya un par de meses estas sesiones los jueves sobre este tema bien interesante de las emociones sublimes. La verdad es que ha sido todo un viaje, ya estamos a punto de terminar, ya nos falta la semana que entra en donde vamos a hablar de la emoción o de la actitud del contento y después terminamos a finales de julio con una puya y termina nuestra serie de las emociones sublimes. Ha sido una serie pues muy enriquecedora, realmente hemos estado hablando de una serie de estados emocionales o estados mentales que consideramos como estados mentales elevados o conducentes a un crecimiento espiritual. Y el día de hoy nos toca esta sensibilidad ética. Para quien tenga un poquito de conocimiento sobre este tema, hay una tradición, en la tradición budista, hay una, digamos, subtradición, podríamos decir, o una escuela, que es la tradición de la Abhidharma, que es toda un área de la enseñanza budista que tiene que ver con el análisis de la mente, ¿no? Es lo que se conoce en términos actuales como la psicología budista. Y desde la perspectiva de la tradición de la Abhidharma, de la psicología budista, este estado mental que vamos a analizar el día de hoy es el que se conoce como Hri, que muchas veces se traduce también como decoro o como integridad, como vergüenza. Pero, digo, lo estoy dando un poquito como anticipación a lo que vamos a ver en el resto de la charla. No nada más lo voy a limitar al evento mental de Hri o de vergüenza ética, sino que voy a hablar de la sensibilidad ética en términos un poquito más amplios. Pero esto, digamos, para ponerlo en contexto, en términos del tema general que hemos estado viendo. Porque a lo largo de la serie, inicialmente estuvimos hablando de 4 emociones muy importantes, que son las que se conocen como las moradas sublimes, que son emociones elevadas, emociones nobles como el amor incondicional, como la compasión. Estuvimos hablando de ellas. Y ya después hemos estado hablando de otro tipo de estados mentales o de actitudes que no entran dentro de la categoría de emociones estrictamente hablando, ¿no? Pero que sí podríamos hablar de ellas en términos como de respuestas emocionales o de actitudes emocionales, estados mentales que consideramos como estados mentales positivos o elevados. Entonces, en ese sentido, la sensibilidad ética podríamos considerarla como un estado mental o una actitud muy positiva y muy conducente al crecimiento espiritual. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, estamos hablando de ética, ¿no? Fíjense cómo la ética es una parte fundamental del camino budista. Podemos resumir el camino budista de 2 formas muy generales. Por un lado, el camino triple, se le llama a veces el camino triple, porque está compuesto de 3 componentes: ética, meditación y sabiduría. Y en su forma, digamos, un poquito más desmenuzada o un poquito más detallada, se le conoce como el camino óctuple, que realmente es el mismo camino, simplemente que está un poquito más detallado en sus componentes. Aquí lo tenemos, el camino óctuple, representado en la rueda del Dharma Chakra, la rueda del Dharma, y 5 componentes del camino óctuple tienen que ver con ética. Fíjense, 5 de los 8 se aplican desde la perspectiva ética. Son el elemento de la emoción correcta, habla, acción, sustento o forma de vida y esfuerzo. Todos estos tienen que ver, son componentes del camino óctuple y todos tienen que ver en mayor o menor medida con la ética. Entonces, la ética es una parte muy importante del camino budista, ¿sí? Los otros componentes del camino óctuple que no están aquí
tienen que ver justamente con atención plena, con concentración y tienen que ver con la visión, que son justamente los otros dos componentes del camino triple, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo este pequeño repaso simplemente para que tengamos como una noción de la gran importancia que tiene la ética en el budismo. O sea, no se puede, digamos, exagerar qué tan importante es la ética en el budismo. Para apoyarnos en nuestra práctica ética dentro del budismo, tenemos una serie de preceptos que por supuesto que no son reglas, no son normas, son más bien como una serie de pautas o una serie de guías para ayudarnos a guiar nuestro comportamiento y poder, digamos, adquirir una forma de comportarnos tanto en términos como de cuerpo, habla y mente, que nos permita movernos hacia convertirnos en seres cada vez más sabios y más compasivos. Entonces son básicamente pautas de comportamiento. También nos dan una serie de criterios para distinguir lo hábil de lo torpe. Aquí podemos ver los mismos 5 elementos del camino óctuple que señalaba hace un momento, que son básicamente el camino budista. Me gustó esta imagen porque es el camino budista descompuesto en sus distintos componentes, ¿no? Y aquí están estos componentes que tienen que ver con la ética. Los preceptos nos dan una serie de herramientas o pautas de comportamiento con respecto al habla, por ejemplo, ¿no? Nos aconsejan abstenernos de un habla falsa, de un habla tosca o banal o desarmoniosa. Entonces, esos son algunos de los preceptos que tienen que ver con el habla. Los preceptos que tienen que ver con nuestro comportamiento en términos de nuestras acciones nos recomiendan o nos aconsejan abstenernos de quitar la vida, abstenernos de tomar lo que no nos ha sido dado y abstenernos de un comportamiento sexual dañino. Eso en lo que se refiere a nuestras acciones. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a lo que hacemos con nuestra mente, se nos recomienda cultivar un esfuerzo, cultivar una determinación, digamos, a que nuestros estados mentales sean estados mentales hábiles, podamos nosotros cultivar y mantener los estados mentales hábiles y a la vez erradicar y prevenir el surgimiento de estados mentales torpes. Entonces aquí tenemos una especie de panorama, digamos, muy general sobre lo que es la concepción de los preceptos éticos en el budismo desde la perspectiva de nuestras acciones de cuerpo, de nuestra habla y de nuestra mente. Y por supuesto tenemos que el sustento, como uno de los elementos de nuestra práctica ética, pues se nos recomienda o se nos aconseja, nos dan una pauta de comportamiento de que nuestra forma de sustento sea tal que nos permita mantener nuestros preceptos de habla, cuerpo y mente, ¿no? Y nuestras emociones sean emociones que vayan de acuerdo a estos preceptos éticos. Entonces ahí tenemos la ética en todas su riqueza. O sea, realmente la riqueza de la ética budista es increíble. Nos da, digamos, ahora sí que material para una reflexión muy profunda en términos de todas las distintas implicaciones y distintas áreas que comprende. Hablamos de los preceptos éticos nos dan una serie de criterios para distinguir lo que es hábil de lo que es torpe. Aquí tenemos esta dicotomía, ¿verdad? Muy importante. En el budismo no se habla del bien y del mal, sino que se habla de lo que es hábil, de lo que es conducente, de lo que es diestro, y de lo que es torpe, de lo que es equivocado en el sentido de que constituye una torpeza, una falta de comprensión, una falta de destreza
en nuestro comportamiento. Y obviamente esta distinción es justamente de lo que trata la charla de hoy. ¿Cómo podemos sensibilizarnos? ¿Cómo podemos, digamos, cultivar en nuestra mente un nivel de sensibilidad, de percepción tal que podamos distinguir lo que es hábil de lo que es torpe? ¿Sí? Hay un sutta muy interesante que se llama el Vedavitaka Sutta, que es el discurso de los dos tipos de pensamiento. Aparentemente, Veda significa dos, Vitaka en este caso se refiere a pensamiento, y lo que nos dice este sutta, esta escritura budista, es que lo que una persona persigue con su pensamiento y su reflexión, eso se convierte en la inclinación de su conciencia. Ahora que hemos estado revisando, Rosy, te acordarás, el Satipatthana Sutta, que lo hemos estado viendo en nuestro grupo de estudio de los domingos, justamente hace un par de sesiones o hace una sesión, estábamos hablando de este sutta, en donde podemos distinguir, digamos, en donde mora nuestra mente. Si nuestra mente mora en pensamientos hábiles, entonces esa se va a convertir en la inclinación de la conciencia. Si moramos en pensamientos torpes o en acciones torpes, ese se va a convertir en la inclinación de nuestra mente o de nuestra conciencia. Entonces, como si pudiéramos dividir, digamos, como en dos canastas, ¿verdad? Los pensamientos. Cada vez que surja un pensamiento, cada vez que surja un estado mental, que nosotros podamos discernir, es este discernimiento del que estamos hablando. ¿Es torpe o es hábil? ¿Es torpe o es hábil? ¿En dónde va? En la canasta de lo que lleva a la aflicción. Si está este pensamiento, está alimentado por la avidez o por la mala voluntad, o se trata de un pensamiento pernicioso, entonces lleva a la aflicción, lo podemos clasificar de este lado, ¿no? Pero por otro lado, si es un pensamiento que anima a la renuncia, que proviene de la buena voluntad, que es beneficioso, entonces podemos saber que lleva a la liberación y lo podemos poner en esta otra canasta. Yo no sé por qué tenía yo la idea de que este sutta, al que estoy haciendo referencia, se llamaba el sutta de las dos canastas, pero no, parece que no se llama el sutta de las dos canastas, se llama el sutta de los dos tipos de pensamiento. Pero de todas maneras, el símil de las canastas me gustó y por eso dejé aquí mis dibujitos de las canastas, porque es como si pudiéramos realmente clasificar, que pudiéramos adquirir a través de nuestra sensibilidad ética esta destreza, esta habilidad de poder identificar este pensamiento, este estado mental que está surgiendo, ¿en dónde lo puedo clasificar? Como un pensamiento torpe, como un pensamiento hábil. Y es muy importante que podamos hacer ese discernimiento, ¿no? Porque a partir de eso, como dice aquí, en eso se va a convertir la inclinación de mi conciencia. Si yo moro constantemente en estados mentales torpes, pues me voy a ir convirtiendo en una persona torpe, en una persona cuyas acciones simplemente la van a llevar cada vez más a una mayor aflicción. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos que nuestras acciones nos vayan llevando a la liberación. Queremos aprender a discernir qué pensamientos, qué acciones, qué forma de hablar nos va llevando a la liberación. Entonces podemos distinguir en el budismo, en la ética budista, estas dos formas de pensamiento o de acción. Los pensamientos o acciones torpes, que se les conoce como akusala, que son los que provienen del egoísmo, de la autorreferencia, son los que están alimentados por la avidez, la aversión o la ignorancia, o bien la envidia, el orgullo. Estos son los que se les conoce como los 5 grandes venenos, ¿no? Las 5 grandes aflicciones. Entonces, esos son los estados mentales torpes y como resultado esta torpeza la podemos identificar. ¿Cómo es que podemos identificar esta torpeza? Pues a partir de sus resultados. Cuando actuamos
alimentados por este tipo de emociones, los resultados van a ser hacia una mayor aflicción, un mayor sufrimiento, ¿sí? Y no nada más se trata de las acciones las que son torpes, sino las intenciones que alimentan a esas acciones. La ética budista es una ética de intención y es una ética de resultados. O sea, lo que determina el resultado de las acciones es la intención con la que vienen alimentadas, ¿sí? Y tenemos por otro lado las acciones hábiles o diestras, que son las acciones kusala, que son las que vienen alimentadas por el altruismo, por una voluntad de conexión con otros seres, que vienen alimentadas por la generosidad, el amor, la claridad, el regocijo, la ecuanimidad o la igualdad, ¿no? Cuando las intenciones provienen de este tipo de estados mentales, entonces ahora sí que el resultado no puede más que ser positivo, ¿no? Y de eso trata la ética budista. Esa es, digamos, la lógica de la ética budista. Es una ética de intención y es una ética de resultados, básicamente. Bueno, pues la realidad es que en la vida cotidiana a veces no nos es fácil distinguir esta dicotomía. Aquí en nuestra imagen anterior aparece como muy clarito, ¿no? Pues todo lo que se pone en esta canasta, ahí está clarísimo de aquel lado, todo lo que se pone en esta otra canasta, clarísimo de este lado. Pero pues ojalá que fuera así todo tan fácil, ¿verdad? Y que pudiéramos distinguir el blanco y el negro así tan fácilmente, ¿no? La realidad de las cosas es que es muy difícil distinguir. Y por eso es que la ética budista es un área de tanta importancia, porque es todo ese entrenamiento ético el que nos va permitiendo distinguir entre todas esas tonalidades de grises, ¿no? El que nos va permitiendo distinguir, realmente meterte dentro de tu mente y con esa honestidad y con esa claridad y con esa humildad para decir, a ver, realmente qué está pasando. Realmente de qué tipo de intención viene cada una de estas acciones, ¿sí? Es fundamental que podamos reconocer nuestros estados mentales torpes, porque nuestros estados mentales torpes nos limitan, ¿no? Nuestras acciones torpes, nuestra habla torpe, nos limita en nuestro propio crecimiento, nos limita en nuestra propia capacidad de estar en estados de felicidad y de comprensión y de expansión y de libertad, ¿sí? Entonces, por supuesto que necesitamos aprender a reconocer cuál es un estado mental hábil, cuál es un estado mental torpe, y es de esa sensibilidad ética de la que quería yo hablar en esta charla. ¿Cómo podemos aprender a desarrollar esa sensibilidad ética? ¿Qué tipo de recomendaciones nos da el budismo, nos da el Dharma para poder reconocer, para poder darnos, digamos, esa lupa, ese lente, esa mirada a través de la cual nosotros podamos discernir con mayor claridad? Entonces, distinguir lo hábil de lo torpe, tener esta sensibilidad ética, requiere de todo un entrenamiento, ¿no? Requiere, por ejemplo, de atención plena, de cultivar. Ahorita tuvimos una meditación antes de esta charla en donde estuvimos practicando atención plena a la respiración. Entonces, esa meditación tiene que ver precisamente con cultivar y desarrollar esta cualidad de la atención plena. Esta capacidad de estar atentos, de notar lo que está pasando, en tiempo presente, aquí y ahora. En la meditación lo hacemos con la respiración, ¿verdad? Como es una herramienta de trabajo finalmente durante la meditación. Pero la idea es que a partir de practicar esa capacidad, esa habilidad, vayamos pudiendo saber lo que está pasando en cada momento con nuestra experiencia. Entonces, en ese sentido también requiere de autoconocimiento, requiere de realmente meterte a tu mente y conocer sus patrones de comportamiento, sus rinconcitos, sus vericuetos, ¿no? De la propia mente.
requiere de una gran dosis de autohonestidad. Autohonestidad para que realmente podamos decirnos a nosotros mismos. Por ejemplo, hoy yo estaba sentada aquí en la meditación y estaba batallando con mi mente, ¿no? Tratando de regresar a la respiración, pero dándole vueltas ahí a pensamientos que tienen que ver con estar irritada por tal o cual cosa, ¿no? Y ahí le estás dando vueltas a la irritación y le estás dando vueltas a ese estado como de ¿no? Bueno, necesita uno de un cierto nivel de autohonestidad y de humildad para decirme a mí misma, a ver, esto que estoy haciendo, Sadayoti, es torpe. Estoy morando activamente en la irritación. A ver, dime si eso no es torpe, pero necesito poder decírmelo, ¿no? Necesito poder aceptarlo. Estoy actuando torpemente. Estoy cultivando un estado mental torpe. Y para eso necesitamos autohonestidad. Porque a veces no nos gusta aceptar, ¿verdad? Que estamos haciendo algo torpe. Yo ahorita estoy poniendo un ejemplo muy así como muy tibiecito, ¿verdad? Estar morando en un estado de irritación, bueno, pues podría parecer casi inocuo, ¿no? Pero hay veces que hay estados mentales mucho más oscuros en los que a veces estamos morando y nos cuesta trabajo confesárnoslo a nosotros mismos, que estamos morando en un estado mental torpe, que estamos haciendo algo torpe, ¿no? Por eso necesitamos entonces humildad, necesitamos autohonestidad, necesitamos valentía, ser valientes y decir, a ver, sí, estoy dispuesta, estoy abierta, estoy receptiva a darme cuenta de esta dicotomía de la que habla el sutta, de los dos tipos de pensamiento, y enfrentarme a ese discernimiento, a esa posibilidad, ¿no? Necesitamos también, fíjense, compasión, sensibilizarnos al dolor de otros, porque nuestras acciones tienen el potencial de lastimar a otros. Pero si no nos sensibilizamos al dolor de otros, podemos no darnos cuenta. Podemos no darnos cuenta en qué momento digo una palabra o hago un comentario que puede lastimar a otra persona. Y si no he desarrollado ese nivel de sensibilidad al dolor del otro, pues no me doy cuenta. Ahora sí que como chivo en cristalería, ¿no? Voy haciendo desmanes sin ni siquiera notarlo. Entonces necesito desarrollar sensibilidad al dolor de otros. Y es relativamente fácil desarrollar sensibilidad al dolor de otros si simplemente nos damos cuenta de qué nos duele a nosotros. Porque lo que nos duele a nosotros es lo mismito que le duele a otros. Entonces, si nosotros podemos estar atentos a qué nos duele, qué nos lastima, qué nos produce aflicción, qué nos decepciona, qué nos da dolor, eso es exactamente lo mismo que les pasa a los otros, ¿no? Y fíjense este tema del refinamiento, este refinamiento en el sentido como de sensibilidad, le estamos llamando sensibilidad ética, pero tiene que ver también con una posibilidad de refinar mi percepción de lo que está sucediendo no quedarnos simplemente con la escena burda de lo que estamos recibiendo, ¿no? A través de nuestra percepción, sino irte a los detalles, ¿no? Desarrollar este nivel como de refinamiento en los detalles, de tal manera que no nada más ves el paisaje global de una escena, sino que puedes darte cuenta de los detalles, ¿no? Y esto también te va a permitir generar una mayor sensibilidad ética. Ahora, como dice aquí, ¿no? La práctica espiritual naturalmente nos va llevando en esta dirección. La práctica de la ética, de la meditación, de la sabiduría que representa el camino budista, naturalmente va haciendo que este tipo de facultades se vayan desarrollando y que por lo tanto nuestra sensibilidad ética vaya aumentando, ¿sí? Y la sensibilidad ética es algo que aumenta y disminuye, Entonces, cuando estamos atentos, cuando estamos practicando, la podemos refinar y si la descuidamos, se nos regresa y se nos convierte de nuevo en algo burdo, en algo, digamos, que no tiene la suficiente
el suficiente discernimiento en esta dicotomía, ¿no? Entonces, desarrollar sensibilidad ética es lo que nos permite profundizar en nuestra práctica de la ética. No vamos a poder llevar los preceptos más allá, no vamos a poder irlos perfeccionando más y más si no desarrollamos esta sensibilidad ética. Porque los preceptos éticos, a mí una cosa que me gusta muchísimo de los preceptos éticos es que no es una cuestión de blanco y negro, ¿no? Cada uno de los preceptos que tomamos, por ejemplo, el precepto de no quitar la vida o el precepto de abstenerme de tomar lo que no me ha sido dado. Lo puedo practicar muy superficialmente y puedo también llevarlo a una profundidad cada vez mayor. Y no nada más practicarlo en términos de abstenerme de algo, sino de aprender a desarrollar lo opuesto, aprender a desarrollar, por ejemplo, la generosidad. Entonces, el gradiente de profundidad que puede adquirir la práctica de cada uno de los preceptos éticos en el budismo es infinito, es verdaderamente infinito, porque solamente un Buda tiene un comportamiento perfecto en términos éticos. Y de aquí a que nos convirtamos en Budas, todo ese trecho tenemos para profundizar en la práctica ética. Y solamente vamos a poder profundizar en la medida en que podamos desarrollar sensibilidad ética. Y para eso es fundamental, primero que nada, reconocer cuando nos equivocamos. De eso se trata la sensibilidad ética, reconocer cuando nos equivocamos. Y aquí viene un poquito el centro de lo que quería decir en esta charla, es hablar de estos tres estados mentales o de estos tres, digamos, actitudes emocionales que tienen que ver con este reconocimiento de cuando nos equivocamos. Estos tres estados mentales podemos decirlos en español, ahorita los voy a decir en sánscrito o en pali, no sé en cuál de los idiomas, a ver qué idioma me viene en este momento, pero vamos a hablar de tres estados emocionales. El estado del remordimiento, vamos a ver qué es el remordimiento, qué es la vergüenza y qué es esta otra emoción o este otro estado mental que llamamos el respeto por la opinión de los sabios. Estos tres están muy relacionados entre ellos y muy frecuentemente se presentan juntos. Y lo que quería yo hacer en la charla de hoy es hablar un poquito de los tres y resumirlos a los tres como sensibilidad ética. Precisamente tiene que ver con la sensibilidad ética, con darnos cuenta de cuándo nos equivocamos, ¿sí? De cuándo cometemos una acción o cuándo estamos hablando de una manera torpe, ¿no? Ahora, estos tres estados mentales o estos tres estados emocionales son estados mentales positivos. Desde el punto de vista ético, son positivos, son kusala, ¿sí? Son estados mentales muy hábiles. Pero a la vez, fíjense qué cosa tan chistosa, ¿no? Son dolorosos. Generalmente nosotros pensamos que los estados mentales hábiles, aquello que hay que buscar, aquello que hay que desarrollar, es aquello que se siente bonito, ¿no? Un estado mental de concentración o de apreciación estética, son estados mentales muy placenteros, ¿no? Que se sienten muy expansivos, que se sienten muy ricos ricos en el sentido de riqueza. A nivel interno, ¿no? Incluso. Estos estados mentales son muy positivos, pero no se sienten así. Duelen. Estos tres estados mentales duelen. Verdaderamente duelen, verdaderamente hacen que se te encoja el corazón, ¿no? Pero a la vez son estados mentales increíblemente hábiles, increíblemente positivos. Entonces es importante darnos cuenta cómo en el budismo no necesariamente estamos buscando estados mentales placenteros. Y fíjense, hay otro estado mental que también es increíblemente positivo y que tampoco es placentero, que es el estado mental de la compasión, por ejemplo. La compasión, la compasión duele,
¿verdad? ¿Verdad, Rosy? Se siente como el corazón se hace así, se te arruga, te haces chiquita. Pero ¿quién puede negar que la compasión es un estado mental súper positivo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estos tres. Son estados mentales muy hábiles, pero a la vez son estados mentales dolorosos. El primero de ellos es entonces el remordimiento. En sánscrito, remordimiento se dice kaukritya. Es una palabra muy difícil de pronunciar, ¿verdad? Generalmente se traduce como ansiedad, como agitación, como preocupación. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de los 5 obstáculos para la meditación, uno de los obstáculos para la meditación es justamente la ansiedad o la preocupación. Esa ansiedad o preocupación generalmente es esta la palabra que la representa, kaukritya, ¿no? Entonces, es una de las formas de traducir kaukritya, ansiedad, agitación o preocupación. Pero otra de las traducciones es precisamente remordimiento. Y desde la perspectiva ética que estamos analizando en este caso, esta traducción es la que nos es más relevante en este momento. Kaukritya como remordimiento, la conciencia de haber actuado erróneamente. Y estaba yo leyendo un artículo de uno de los miembros de nuestra orden que se llama Subhuti, un artículo que se llama Remordimiento y confesión en el budismo. Y aquí Subhuti dedica varias páginas a hablar de este estado mental que es kaukritya. Y de lo que habla Subhuti, fíjense, es muy interesante porque dice, de acuerdo a la perspectiva budista, el ser humano es naturalmente ético. El ser humano tiene casi como si fuera un instinto ético, una intuición natural, que si estás suficientemente atenta, te dice, esto es correcto y esto no es correcto, ¿no? Esto es hábil y esto es torpe, ¿no? Esto te va a producir más dolor y esto te va a producir más gozo. O sea, hay un cierto nivel de instinto natural ético en el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, este remordimiento o esta conciencia de actuar erróneamente surge natural y espontáneamente. Y desde que somos niños, probablemente desde que somos niños, nos damos cuenta de cuándo nuestras acciones producen dolor. Sí nos damos cuenta. Y si todos ustedes se van un poquito hacia atrás y se acuerdan de cuando eran niños, no sé, por ejemplo, le robas un caramelo a tu amiguita en la escuela, ¿no? Hay una parte de ti que sabe que eso le va a ocasionar dolor a tu amiguita y que tiene conciencia de que eso me cae, que es mala onda, que eso es equivocado, ¿no? Tenemos esta noción desde que somos niños. Claro, lo que pasa es que esta noción a veces no es muy fuerte y se pelea con otras fuerzas, ¿no? Con nuestros deseos, con nuestros antojos, ¿no? Pero si te pones a mirar adentro de tu corazón, desde muy temprano tenemos esta intuición ética, este instinto ético. Y es a eso a lo que se refiere kaukritya, ¿no? Entonces, Subhuti decía en este artículo, ¿no? Los 5 preceptos de entrenamiento ético, no son lo que genera nuestro sentido ético. Nuestro sentido ético de alguna manera ya está ahí. Y los preceptos éticos lo que hacen es educar nuestro sentido ético, profundizarlo, sensibilizarnos. Los preceptos éticos nos hacen más sensibles a una intuición y a un instinto que ya está ahí presente. Subhuti decía que el remordimiento lo generan la colisión entre 2 fuerzas muy profundas que pueden estar en nuestro ser, 2 fuerzas que pueden de pronto chocar una con la otra. Por un lado, fuerzas de desintegración en nuestro ser, los que llamamos los 3 venenos, ¿no? En el budismo, estas 3 grandes emociones aflictivas que dominan muchas de nuestras acciones, ¿no? La ira o el odio, la avaricia o el deseo, la avidez,
y el engaño o la ignorancia. Estas tres fuerzas, por un lado, moviéndonos en una dirección. Y por otro lado, una voluntad noble, instintiva también, de querer crecer y de querer desarrollarnos espiritualmente. Cuando estas dos fuerzas chocan, entran en conflicto. Eso es lo que ocasiona el remordimiento. Por un lado, el querer crecer, el convertirte en un ser cada vez más noble, más elevado, porque sí queremos eso, la verdad es que sí queremos eso. Si buscas tantito dentro de tu corazón, claro que quieres ser una persona mejor, claro que quieres ser una persona más bondadosa, ¿no? Pero por otro lado, hay otra parte tuya que te jala en la otra dirección, y cuando viene este choque, ese es el remordimiento. Esa es esa sensación como de que te corroe las entrañas, de haber actuado mal, ¿no? Se asocia también con el arrepentimiento. Y fíjense, este dolor que produce el remordimiento es un dolor muy útil porque nos advierte del peligro. Necesitamos poder reconocer el error para poder eliminar la obstrucción que nos permite crecer espiritualmente, ¿sí? Ahora, Subhuti en su artículo habla de 3 clases de kaukritya. Cuando nosotros traducimos kaukritya como ansiedad o como preocupación, puede haber 3 clases, ¿no? Una preocupación, digamos, como muy funcional, simplemente, por ejemplo, la preocupación de que, pues estaba yo lavando los platos en la cocina hoy al mediodía y se me cayó un plato y se me rompió. Esa preocupación, ¿no? Pues eso no tiene mayor sentido ético, simplemente, bueno, pues se te rompió un plato, ¿no? O la preocupación de, empieza a llover y dices, ¿habré cerrado la ventana? ¿Habré cerrado la ventana? Porque si no cierro la ventana se me va a empapar mi escritorio. ¿Habré cerrado la ventana? Esa ansiedad, esa preocupación que no te deja meditar a veces, ¿no? Y que no tiene realmente ninguna connotación ética, ¿no? Por otro lado está la kaukritya más neurótica o la kaukritya falsa, de que estás preocupado por si alguien pueda reprobar tus acciones, pero no desde una perspectiva ética, sino desde una perspectiva más como pues sí, neurótica, ¿no? No vaya a ser que alguien me deje de hablar porque hice algo reprobable. Por ejemplo, muchas de nuestras preocupaciones neuróticas de la infancia tienen que ver con eso, ¿no? Nuestras preocupaciones de la infancia en torno, por ejemplo, a la sexualidad, ¿no? A que esto está mal, ¿no? No, esto no está ni mal ni bien, es simplemente algo que hacemos y que muchas veces nos preocupa que nos retiren el habla o que nos retiren el amor a partir de cierto tipo de acciones que no tienen tampoco una connotación ética, sino que simplemente están alimentados por una preocupación autorreferencial, ¿no? Entonces, estas 2 formas de kaukritya son, podemos decir, los enemigos cercanos de esta sensibilidad ética verdadera, ¿no? Estas preocupaciones que tienen que ver con cosas que no son ni torpes ni hábiles, sino que a veces les ponemos una connotación de deseable o indeseable, pero que proviene de otra fuente, que proviene probablemente de reglas convencionales o de otro tipo de cosas que no tienen que ver con una ética natural, ¿no? Pero sí tenemos la kaukritya o el remordimiento que sí tiene una connotación ética, que sí tiene que ver con una posibilidad de desarrollar una sensibilidad al contenido ético real de nuestras acciones, ¿no? Y esa kaukritya, esa preocupación ética, tiene, digamos, dos vertientes o 2 formas de expresarse. Por un lado está esto que llamamos la vergüenza o hri. Esto está en sánscrito y justamente significa esto. Se traduce muchas veces como vergüenza, pero hace referencia a una integridad ética, a un respeto por uno mismo, ¿no?
Y esa integridad en términos de que respetas tus propios valores y quieres comportarte, tienes un deseo de comportarte a la altura de un cierto estándar que tú misma fijaste para ti, ¿no? Entonces a eso se refiere con respeto por uno mismo, ¿no? Entonces, de acuerdo, Jri tiene que ver con esta conciencia de nuestra propia torpeza. Cuando actuamos torpemente, cuando tomo una decisión torpe, ya sea de habla o de pensamiento o de acción, ¿no? Me doy cuenta, de pronto me hago consciente de mi propia torpeza, híjole, y duele esa conciencia. Esa conciencia es Jri. Va acompañado de un arrepentimiento porque implica una toma de responsabilidad por los propios actos. No implica, digamos, que estás haciendo caso omiso de tu acción torpe, sino de que tomas responsabilidad de que sí, actué torpemente. Actué torpemente y qué pena, qué vergüenza me da, ¿no? Es un sentimiento de respeto hacia nuestros propios valores y en ese sentido también se habla de dignidad, el tener un nivel de dignidad con respecto a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, Jri tiene que ver con darte cuenta que te equivocaste y darte cuenta humildemente y con esa integridad, ¿no? Con esa integridad de haberte fallado a ti mismo. No es que le estés fallando a nadie más, no es que tenga que ver con una convención social, tiene que ver con que tú mismo te planteas un estándar de comportamiento y de pronto como que no le llegas, ¿no? No sé, por ejemplo, yo en últimas fechas he estado tratando de practicar, de profundizar mi práctica de los preceptos del habla, ¿no? Quiero aprender a hablar de una manera hábil, de una manera que no implique estar difamando a otros, estar criticando a otros, estar hablando superficialmente o generando desarmonía. Quisiera yo evitar hacer eso. Y de pronto me encuentro a mí misma haciéndolo, ¿no? Hablando de manera superficial, de manera banal, hablando de manera crítica hacia otros, y me doy cuenta, y esa toma de conciencia, esa vergüenza que puedo sentir a partir de mi propia acción, eso es Jri. Eso es Jri. Y Jri te puede hacer sentir así como arrugadito, pero en el momento en el que percibes Jri, también hay algo en ti que se ennoblece y que crece, ¿no? En el momento en el que tú te das cuenta de que estás actuando mal, no a partir de una culpa, porque Jri no tiene que ver con culpa, con esta cosa como de autoflagelarse, de que, ay, soy maldita. No, tiene que ver con un darte cuenta de tu torpeza, y al darte cuenta de tu torpeza, hay algo que como que se eleva, no sé si lo han sentido. Cuando esa dignidad que surge a partir de que me estoy dando cuenta que estoy hablando torpemente. Y sí, duele, pero a la vez el darte cuenta en sí mismo, te das cuenta que es positivo, ¿no? Y te hace sentirte más, pues más real también, más noble, más hábil, simplemente por el haberte dado cuenta, ¿no? La palabra Jri es también, fíjense, una sílaba, es una de las sílabas mántricas muy importantes. Esta es la sílaba en sánscrito, que generalmente se le representa de color rojo, porque la palabra Jri también significa sonrojarse, aparentemente. Vesantara, un miembro de nuestra orden, hace la analogía, ¿no?, de que cuando nos da vergüenza nos sonrojamos, y que ese sonrojamiento tiene que ver también con la sílaba mántrica Jri, que es de color rojo, ¿no? Que se asocia con el Buda Amitabha, por cierto, el Buda rojo de la luz infinita. Se dice que Jri es uno de los guardianes del mundo, uno de los lokapalas. En la tradición budista,
cuando se tienen monumentos budistas muy importantes, por ejemplo, a la entrada de un gran templo budista, a los lados aparecen estas figuras que se les conoce como lokapalas, que son estos guerreros, generalmente se les representa como guerreros muy fuertes, con estas caras fieras, muchas veces con armas, ¿no? Y que están ahí a la entrada del monumento, a la entrada del templo, cuidando a ese templo para que no entren las fuerzas del mal, ¿no? A eso se les conoce como los lokapalas. También se dice que en las diferentes direcciones del espacio, norte, sur, este, oeste, existen lokapalas que están cuidando al mundo, ¿no? Bueno, pues se dice que Hri es uno de los lokapalas, es uno de los guardianes del mundo, porque sin ellos, se dice, sin ellos no habría orden social. A mí me parece bien interesante esta reflexión. Si no tuviéramos vergüenza, ahora sí que si fuéramos unos desvergonzados, si no tuviéramos ningún tipo de consideración con respecto a nuestras acciones éticas, no habría manera de que tuviéramos una sociedad. No habría manera de vivir en sociedad, de vivir en comunidad. Gracias a nuestra vida comunitaria, gracias a Hri, existe una posibilidad, digamos, de vida en comunidad y de orden social, ¿no? Son lo que estos lokapalas son precisamente. Hri es una especie de antena ética que se da cuenta, ¿no? En el momento en el que actúas torpemente y te avisa, ya te equivocaste, torpe, pi, 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 ¿no? Se te prende el foco y te das cuenta y viene esa emoción de Hri, ¿no? Como decíamos, Hri es muy diferente de la culpa, porque fíjense, la culpa es autorreferencial, está centrada en yo y yo, preocupada por mí mismo, no está preocupada por el otro, está preocupada por tu autoimagen, por lo que el otro va a pensar, ¿no? Es justamente esa caukritya neurótica de la que hablábamos hace ratito. Tiene que ver muchas veces con un sentido de autodevaluación, tiene que ver con una especie de conflicto interno por haber hecho algo reprobable, y eso reprobable no necesariamente tiene una connotación ética, puede ser reprobable desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva, por ejemplo, de una convención moral externa, ¿no? Muchas veces tiene que ver con el temor a que nos retiren el amor y que nos retiren la aceptación. Muchas veces tiene que ver también con miedo al castigo. Entonces, la culpa, digamos, en esos términos, esta emoción culpígena que puede surgir en muchas situaciones, no tiene que ver con Hri, realmente es bastante ajena a Hri, para no confundirla, ¿no? Luego viene otra emoción muy importante, que es esto que decíamos, el respeto por la opinión de los sabios, que es apatrapia. Apatrapia muchas veces se traduce como decoro y tiene que ver precisamente con que es muy parecido a Hri, pero en Hri lo que ocurre es que tú tienes un estándar ético, una expectativa de comportamiento de acuerdo a tus propios principios y quieres llegarle, ¿no? Cuando fallas, cuando no le llegas a tus propias expectativas, pues sientes Hri. Apatrapia tiene que ver cuando no le llegas a las expectativas que otros tienen de ti. Pero esos otros no son cualquiera, son las personas que tú respetas espiritualmente, a las que consideras tus maestros, a las que consideras tus guías, tus ejemplos a seguir, ¿sí? No son otros en términos generales, en términos como por ejemplo de ceder a la presión externa, ¿no? No es buscar comportarte bien para agradar a los demás en términos así como completamente mundanos, ¿no? Quieres comportarte bien porque de alguna manera respetas la opinión que estos maestros, que estos sabios tienen de tu propio potencial, ¿no? Entonces, en el momento en el que decepcionas a un maestro tuyo y a tus padres, pueden ahí entrar tus padres o pueden entrar amigos espirituales,
Cuando tú actúas de tal manera que los decepcionas, que bajo su mirada cometiste un error, esa es apatrapia, ¿no? Y apatrapia, de nuevo, es una emoción muy hábil, y por eso se le dice que es otro de los guardianes del mundo. Dos locapalas muy importantes son Hri y apatrapia. Gracias a Hri existe la posibilidad del orden social, y gracias a apatrapia existe la posibilidad de que tengamos esta relación, por ejemplo, maestro-discípulo. Si no hay apatrapia, no existe la posibilidad, digamos, de que me pueda yo relacionar con una persona que está más evolucionada espiritualmente y que me pueda yo hacer receptiva a que esa verticalidad con esa persona realmente me ayude, me jale, me lleve más arriba, ¿no? Entonces, apatrapia es lo que permite que haya esa relación maestro-discípulo. Imagínense, ¿qué sería este mundo si no hubiera la relación maestro-discípulo, ¿no? Pues sencillamente no tendríamos esperanza de crecer espiritualmente, porque podemos crecer espiritualmente, porque reconocemos que otro tiene una mayor visión que nosotros y nos abrimos a la influencia de ese otro, incluso si ese otro es el Buda, por ejemplo, ¿no? Incluso si no encuentras en esta tierra a ningún otro a quien puedas mirar como maestro, seguramente al Buda sí, seguramente a las personas que no necesariamente sean budistas, seguramente pueden pensar en maestros hacia los cuales pueden mirar con respeto y que gracias a esa relación de maestro-discípulo podemos crecer como seres humanos, ¿no? Pues apatrapia es esa receptividad a que la mirada del otro pueda animarte a actuar hábilmente. La mirada del otro implica que el otro tiene una expectativa sobre ti, una expectativa de que tú actúes hábilmente. Y cuando no cumples esa expectativa, esa sensación de tristeza que acompaña a esa autodecepción, digamos, es apatrapia, ¿sí? Entonces, Hri y apatrapia son dolorosos. Y esto representa un problema, fíjense, porque como son emociones positivas, pero dolorosas, es muy fácil que tendamos a obviarlos, a no querer verlos, a no querer aceptarlos, a no querer integrarlos en nuestra experiencia, ¿no? Entonces los metemos debajo de la alfombra. Sentimos Hri porque actuamos torpemente y hago como que no vi, lo meto debajo de la alfombra y le doy vuelta a la página, ¿no? ¿Qué pasa si no tomo conciencia de Hri? Si no tomo conciencia de Hri, si lo niego, puedo empezar, digamos, como a interiorizarlo. Y entonces percibimos los defectos de otros. Digamos, percibimos nuestros propios defectos, nuestras propias torpezas. Las empezamos a ver, pero solamente las vemos en otros, no las vemos en nosotros mismos. Y justamente cuando nos irritan tanto los defectos de otros, seguramente han oído esta frase que dice, lo que te choca, te checa, ¿verdad? Aquello que te choca en otro es porque tú mismo lo traes encima, ¿no? Te choca que los otros mientan y que los otros difamen. Sí, claro que te choca, pero en gran medida porque tú sabes que tú también eres capaz de hacerlo, ¿no? Tú sabes que también lo has hecho. Y esa vergüencita que te da haberlo hecho, la metes debajo del tapete y entonces la proyectas en el otro, ¿no? Entonces, este hecho, este meter Hri y apatrapia debajo de la alfombra, pueden llevar a que tengamos acciones torpes hacia otros, a que tengamos actitudes de juicio y actitudes de irritación hacia otros. Si no estamos lo suficientemente abiertos y receptivos y humildes como para reconocer que actuamos torpemente y que lo estamos viendo y que nos está doliendo haber actuado torpemente. Entonces, si no nos abrimos a eso, se puede convertir en una fuente de más torpeza. Y por eso es tan importante en el camino de la ética, en el terreno de la ética budista,
desarrollar ese nivel de refinamiento y ese nivel de sensibilidad que nos permitan darnos cuenta cuando nos equivocamos y aceptar el dolor que representa la equivocación. Porque ese dolorcito, esa cosa que te cala en el corazoncito, esa es Jri. Y hay que saber sentirla, digamos. Hay que saber abrirnos a sentirla. Y que cuando actuamos torpemente, que nos dé vergüenza, sí, permitir que nos dé vergüenza. Y experimentar esa vergüenza, porque en la medida en que nos hacemos sensibles a esa vergüenza, podemos profundizar nuestra práctica de la ética. Si no nos abrimos a sentir Jri, entonces, todo lo contrario, simplemente nos volvemos juzgones, nos volvemos acusadores, vamos viendo por ahí la paja en el ojo ajeno. Hay que empezar por ver la paja en el propio, ¿no? Y en esa medida es que podemos empezar a profundizar nuestra ética. Es curioso porque cuando alguien recién se acerca al camino budista, ¿no? Y recién empieza a escuchar de la práctica ética, es muy común que suceda esto, que te haces muy sensible, pero a ver cómo los demás se equivocan. No sé si les pasó cuando recién se acercaron a practicar budismo, ¿no? Que te haces muy sensible a ver cómo fulano está regándola, cómo perengano está mintiendo y cómo sutano está haciendo quién sabe qué y fulano está matando animalitos y perengano. Y todo lo ves la torpeza y te empiezas a sensibilizar muchísimo a ella. Pero primero que nada empiezas por verla allá afuera, ¿no? Y en la medida en que empiezas a profundizar tu práctica de la ética, es cuando empiezas realmente a tomar un espejo delante de ti y a verte. Es decir, de esto se trata la práctica de la ética, de agarrar el espejo, no de sensibilizarte a cómo todo el mundo se equivoca, ¿no? Porque eso es bastante fácil de ver realmente, ¿verdad? Pero a ver, regrésate y ve a ti mismo, vete a ti misma o a ti mismo, ¿no? Y ten la valentía de reconocer cuando te equivocas, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener la valentía de confesar ante nosotros mismos, ¿no? Porque lo que no se reconoce permanece oculto ante nuestra propia mirada. Si no reconocemos, me equivoqué, entonces no tengo la posibilidad de perfeccionarlo, no tengo la posibilidad de trascenderlo, ¿no? No puede trascenderse, nos impide avanzar y nos estorba. Y nos refuerza patrones torpes de comportamiento. Aquello que no reconocemos como torpe y que simplemente permanecemos haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo. Mientras más repetimos una acción, mientras más moramos en una forma de comportamiento o de pensamiento, más se convierte en la inclinación de nuestra conciencia. Como decía el Sutta Devapitaka, ¿no? Y nos impide ser verdaderamente quienes somos, ¿no? Entonces, de ahí viene también el valor de la confesión. La confesión no nada más ante nosotros mismos, sino también confesar con los amigos, confesar con los maestros. La confesión, hace poquito tuvimos una charla que hablaba precisamente de la confesión en el budismo, ¿no? La confesión es una acción muy importante y desde la época del Buda, en los suttas, en las enseñanzas directas del Buda, varias veces nos encontramos a los monjes o a los discípulos del Buda confesando, ya sea ante el Buda o ante otros maestros, ¿no? Entonces la confesión es una acción muy meritoria, muy valiosa en el budismo. Tiene una connotación muy diferente de la que se asocia en el lenguaje común, ¿no? Para nada tiene una connotación culpígena, ¿no? De autodevaluación, sino todo lo contrario. Tiene la connotación de permitirte elevarte para poder llegarle a tus propias expectativas de comportamiento ético. Entonces, bueno, pues por ahí lo dejamos el día de hoy, ya se nos pasó el tiempo. Estas fueron Jri y Apatrapya, los guardianes del mundo y lo que nos permite profundizar nuestra sensibilidad ética. Pues les agradezco mucho que hayan venido hoy a nuestra sesión.
a los que nos están viendo por Facebook, a los que están aquí presentes con nosotros el día de hoy. Gracias por venir. Y les recuerdo, el domingo tenemos a las 11 nuestra meditación abierta a todo público, también transmitida por Facebook. Y a las 12 una charla bien interesante sobre budismo y la vacuidad. ¿De qué trata esta enseñanza de la vacuidad en el budismo? ¿Y cuáles son sus aplicaciones, incluso podríamos decir? Entonces no te la pierdas, va a estar súper buena. Por aquí nos vemos el domingo. Muchas gracias. Aplausos.